Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Autocampes vamos por la segunda parte del cuidado exterior e interior de las autocaravanas. Bien, hablamos de otra parte que es el techo. Techo, parte muy importante de la autocaravana. El techo también será en fibra o material que muchísimas veces con mucho sol o intemperies se expande o contrae. O sea, no es, bueno, es algo interesante porque es un techo diferente del techo metálico, ¿no? Estos vehículos, por ejemplo, llevan ese tipo de techo, ¿no? Claro, cuanto más antigua la autocaravana, pues más problema podemos tener de las temidas entradas de aguas en parte superior, ¿no? Por supuesto, los que están dentro de un garaje o dentro de un techo, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero el que está afuera, ¿no? En el exterior, después de bastante años, aunque estén muy bien hechos los techos, hay que controlarlos, limpiarlos, sobre todo que no se queden charcas de agua y mirar de vez en cuando de que no tengan fisuras o cosas extrañas que no podemos detectar a veces porque no nos subimos arriba. En el techo, pues como bien sabéis, tenemos claraboyas, tenemos placas solares muchas veces, algunas tienen porta equipaje en el techo, otras tienen antenas satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosa descuidada pero interesante. Vamos un momento en la parte interior de esta, por ejemplo. Cosa interesante es limpiar la placa solar para que tenga mejor funcionamiento, ¿no? O sea, la placa solar, inclusive, pues mira de vez en cuando la antena de satélite o de televisión y lo demás que podemos tener, las claraboyas, etcétera. En viaje, bueno, hay gente que la deja abierta la claraboya, pero acordaos de que si hay un viento en la parte posterior, pues claro, todo es en plástico y en material débil que puede ceder, o sea, hay que tener un poco de cuidado. No estamos hablando de un coche, estamos hablando de un vehículo que, bueno, ya lo veis en este vídeo, muy buena parte está hecha en fibra de vidrio. Y las antiguas, las muy antiguas, o bastante antiguas, e inclusive algún modelo moderno, pues aún se construyen con como allí al fondo, ¿no? Como al lado de la camión de la Coca-Cola, donde hay un vehículo con material tipo aluminio, en fin, material que, bueno, después de mucho tiempo, claro, se puede desgastar. Uh, ¿Qué hacer con el techo? Si tenéis un vehículo muy antiguo, pues podéis revestirlo de un producto, de algunos productos náuticos, siempre que los techos sean de fibra o productos plásticos, ¿no? O sea, realmente el material con lo que se construye la autocaravana, en general, pues buena parte puede ser muy parecido o igual al material de un barco, ¿no? Entonces hay unos productos plásticos muy interesantes, caros, pero vale la pena que se expanden en el techo, se ponen en el techo con un pincel, ¿no? Que hay que limpiarlo bien, hay que poner este tipo de material que se contrae o expande, ¿no? Pero es un material como, ¿cómo decir? Que tiene vida, ¿no? Y que protege totalmente el techo. Porque es importante. ¿Por qué? Hablo tanto del techo porque es desde allí que tenemos los mayores problemas. O sea, los problemas principales, si es la mecánica, vamos a un mecánico y ya está. Pero si un techo, ¿no? Ahora, este vehículo es nuevo, no va a tener ningún problema. Y si lo tiene, pues lo llevamos al concesionario y ya está. Pero hay una especie de techos que están hechos de forma parcial. O sea, este es un techo completo y después le han hecho los huecos para poner las diferentes cosas, ¿no? Las diferentes las claraboyas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay techos que están hechos en parte, ¿no? Ahí va. Aquí tenemos una gran claraboya. Eh, entonces hay que mirar bien en las juntas, que no sea que se nos entre agua, ¿no? Nos entre agua. Esa es la parte, o sea, es el problema más importante de la autocaravana, las humedades. ¿Por qué?
porque desde un huequito pequeño, pequeño, continuamente entra agua, no nos enteramos, pero ese es un poco como el cáncer, ¿no? O sea, comparámoslos así. Claro, empieza con poquito y después se expande. Y eso al final, pues nada, las consecuencias son fatales. Y lo mismo es con las gotitas de agua, o sea, ya le hemos contado en el otro vídeo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esto. O sea, de vez en cuando limpiar el techo no va mal, va bien, va bien. Y limpiar la placa solar, bueno, en fin, tener todo al día y hacer una inspección para no sea que veamos problemas importantes, ¿no? Y si no los vemos, por supuesto no hay que subirse al techo y pasearse encima, ¿eh? O sea, no es buena idea. ¿Por qué? Porque cuanto más vieja la autocaravana, pues claro, más desgastado estará el techo y más posible que en algún punto se hunda, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado en estos temas. Después, claro, en vehículos modernos podríamos escribir un libro sobre el cuidado de la cama que baja del techo, ¿no? O sea, sobre la nevera, sobre bueno, mil cosas que tiene la autocaravana. Otros puntos importantes a tener en cuenta exteriormente son claraboyas y ventanas. Ojo al tema porque son uno de los puntos por donde nos puede entrar la humedad y el agua. Entonces hay que revisarlos bien. De hecho, en las fábricas se hace un control. Bueno, el vehículo antes de entregar, por supuesto, lo pasan por un túnel donde echan agua para ver que no haya ningún problema. Y cuando vamos a hacer los controles de garantía, ya lo veréis que con una máquina se controla todos los puntos de la autocaravana para ver que no haya entrado humedades y si no ha llovido, pues si ha llovido mucho nada, pero si ha llovido, pues si no ha llovido, pues la, la mojan bien mucho para ver que bueno, no haya ningún problema. Bien, ¿qué más os puedo contar de la parte exterior? Bueno, los detalles pequeños, que no son tan pequeños, ¿no? O sea, siempre tener bien, o sea, las puertas, las ventanas y lo demás bien cerrados, mirar que no, bueno, que no estén desencajados. El toldo de vez en cuando mirarlo, abrirlo y cerrarlo es interesante para que no entre algún bicho. Eso pasa bastante en la primavera, ¿no? Donde los bichos hacen un nido en los sitios donde están más cómodos y eso puede ser el toldo. Pero también puede ser, por ejemplo, estas ranuras aquí. Más de una vez nos hemos encontrado que aquí una avispa hace un nido que es bastante grande y nos tapa los agujeros de salida del gas o bueno, en fin, nos proporciona unos problemas aparte de los pinchazos, ¿no? No es la primera vez que ha pasado y probablemente pasará. Exteriormente también es interesante mover de vez en cuando la autocaravana para que no se queda, bueno, para que la batería suele gastarse aunque el vehículo esté parado. Entonces de vez en cuando hay que moverlo. También si movemos la autocaravana movemos las ruedas y no las dejamos en la misma posición. Y también abrir y cerrar las ventanas para que, bueno, controlar la parte. Inclusive, parece una tontería, pero las abajo, ¿no? Que tenemos aquí debajo, por ejemplo, tenemos la salida de agua grises. Abrir y cerrar el depósito con la manopla esta es interesante porque se puede quedar estancado, ¿no? O sea, se puede quedar fijo. O sea, un poco de mantenimiento no viene bien. Nos tomará media hora de vez en cuando, pero bueno, mira, va bien. Abrir y cerrar todos los cierres, ¿no? Mirar que las luces funcionen bien. En fin, cositas que son útiles para preservar nuestro vehículo, porque no es un vehículo que vayamos a usar cada día, ¿eh? O sea, a veces lo usamos algún fin de semana, a veces un mes que no lo usamos, puede ser también. Y entonces en este mes que no se usa pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede haber diferentes, bueno, diferentes problemas, no tan grandes, o sea, cosas pequeñitas que pero después pueden derivar en cosas más grandes o imprevistos que nos fastidian un poco el viaje, ¿no?
Bien, gracias por escucharnos y hasta la próxima. No me alargo más en el tema del, no, o sea, no continúo mucho más en el tema de la claraboya en el techo, etcétera, 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 porque se podría escribir un libro sobre cada cosa y si necesitáis un consejo, etcétera, etcétera, pues llamar, escribir o lo que sea. Muchas gracias y hasta la próxima.